Pueden tomar asiento, Shabbat Shalom, le vamos a decir a todos. Y bueno, vamos a compartir este momento ya culminando el Shabbat, de compartir la palabra. Y estamos en esta cuarta parte de este estudio llamado Puestos a Prueba, ¿no es cierto?, que hemos analizado estos 4 versos de Shemot, de Éxodo, capítulo 16. Bien, y dice en Shemot 16, los versos 1 a 4, vamos a repasar brevemente lo que decían esos versos, aunque no completos, ¿verdad? Dice el verso 1, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto, los hijos de Israel, murmuró en ese momento toda la congregación. Y decían, dice el verso 3, ojalá hubiéramos muerto por mano de Yahvé en Egipto, cuando nos sentábamos junto a la olla de carne, cuando comíamos pan a saciedad. Nos habéis sacado este desierto a morir de hambre. Y dice el verso 4 que vamos a estar estudiando hoy día. Y Yahvé dijo a Moshe, he aquí, yo hago llover para vosotros pan de los cielos, y saldrá el pueblo y recogerá la ración diaria cada día, a fin de que yo lo pruebe, si anda en mi ley o no. Y dice que protestaban y pusieron queja los Bené Israel, diciendo que se sentaban en Egipto, ojalá hubieran muerto porque no pasaban hambre aún estando en esclavitud, ¿no? Y contrasta esto que ellos piden, el alimento de Egipto, con este alimento que el Eterno le dice que les va a dar. He aquí yo hago llover para vosotros pan de los cielos, y saldrá el pueblo y recogerá la ración diaria cada día, a fin de que yo lo apruebe, si anda en mi ley o no. Bien, vamos a hablar un poco de este pan del cielo que se menciona acá, y tengamos siempre presente que el Eterno lo pone como un contraste a ese alimento que tenían en Egipto, o que creían tener, ¿no es cierto?, pero a cambio de la esclavitud. Bien, tradicionalmente a este pan del cielo se le llama maná. Esa es la palabra por la que todos conocemos, este pan del cielo, el maná. Y dice, así, por ejemplo, también es donde lo leemos en los textos del Nuevo Pacto, principalmente se traduce maná, ¿verdad? Y del griego se traduce así. Por ejemplo, en Revelación 2, verso 17, leemos, el que tiene oído, oiga lo que dice el Ruach, el Espíritu, a las asambleas. Al que venza, le daré del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y esculpido en la piedrecita un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo recibe. Pero fíjense, dice, al que venza le daré del maná, ¿no es cierto?, de este sustento que constituye el maná. En el desierto, Israel le llamó más bien manjú. Manjú. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 16, en el verso 31, tenemos que dice, y llamó la casa de Israel su nombre manjú, y era como granos de culantro blanco, y su sabor era como hojuela con miel. Y acá tenemos el texto en hebreo, ¿sí? Llamó la casa de Israel su nombre manjú. Eso es lo que hemos extraído del texto, Israel. Y fíjense la particularidad que dice su nombre e introduce la partícula Aleph Taf, ¿no es cierto? Aquí, Et Shmo, Man Ve U, o sea que está diciendo que les decían Man y U, Manjú. Eso es lo que dice el texto literalmente. Israel al nombre suyo, ¿qué es esto? Y el Manjú. Bien, y Yahvé le llama más bien Min Ashamain, pan del cielo. El Eterno no le llama manjú, porque él no está diciendo lo que significa ese manjú, es ¿qué es esto? El Eterno le llama por su nombre, pan del cielo. Dice en Shemot 16, verso 4, la primera parte del verso, ¿sí? Y Yahvé dijo a Moshe, he aquí yo hago llover para vosotros pan del cielo. Eso es lo que estamos leyendo, el verso que estamos estudiando. Y esa es la expresión en hebreo, Lechem
min ashamaim, ¿sí? Lehem min ashamaim, pan del cielo. Esa es la expresión que el Eterno, como Él le llama a eso que está entregando. Y también Yeshua le llama así, lo leemos eso en Juan 6:32. Yeshua les dijo, de cierto os digo, no os ha dado Moshe el pan del cielo, el lechem min ashamaim. Bien, ya vamos a analizar un poquito esto de Juan. Bien, según Shemot, Éxodo 16, verso 14, el maná, este pan del cielo, era una cosa delgada a modo de escamas, como la escarcha. Y ahí tenemos una foto actual, que dicen, bueno, seguramente han imitado cómo sería el maná. Bien, y vamos a ver esa otra foto y vamos a comentar algo sobre esto. Y según Shemot, Éxodo 16:31, dice, era como granos de culantro blanco y su sabor era como hojuela con miel. Tiene sabor a miel. Y según Bemidbar, Números, capítulo 11, en el verso 7, dice, era como semilla de culantro otra vez, y su aspecto era como del bedelio, que es uno de los minerales esos que se encontraban nombrados allí en Bereshit, en Génesis. Esta foto que sale acá, ahí sale la fuente, hay un testimonio de unos misioneros, adventistas en este caso, que comentan, después pueden buscarlo en esa dirección, comentan que allá por la década del 40 hubo una sequía muy grande en cierta zona de África y ellos se vieron obligados a salir a un largo viaje porque estaban muy apartados para traer alimentos, y salieron de ahí el pastor y algunos de los principales de la zona, y quedó la esposa del pastor con la gente del lugar, y pasaban los días y no volvían, y ya la poca provisión que tenían se les terminó. Cuenta el testimonio que empezaron a orar, a decirle al Eterno, si es posible, mande el alimento que le dio a Israel en Egipto para que tengamos sustento. Bueno, cuenta el testimonio que entran, mientras están orando, entran los chicos de la aldea y diciendo, hay 3 europeos afuera. ¿Cómo 3 europeos? Sí, 3 hombres blancos. Salen y no había nadie, pero empiezan a ver caer el maná. ¿Y qué te dijo? Dice que, que Dios ha oído las oraciones. Bien, hasta el día de hoy se encuentran todavía cada tanto maná ahí en la zona. Estuve viendo un video muy interesante, el testimonio es testimonio oficial de la organización, ¿no? Donde habrían fotografiado eso que vemos ahí actualmente. Es un milagro que se ha producido a través del maná. Esa foto más en blanco y negro es una foto de la época, de los años 40, donde habían recogido y se habían sustentado en esos días de maná, un milagro que ocurrió en África. Bien, la oración fue que el Eterno enviara pan del cielo. Bien, o sea que esto lo vemos plasmado inclusive en hechos actuales, según testimonios, ¿no? En la Escritura se menciona el maná, pero no se menciona muchas veces el manjú, el pan del cielo, y particularmente se menciona en los textos de los primeros pactos o del que llamamos el Tanaj, pero solamente 2 veces en los textos del nuevo pacto. Por ejemplo, el capítulo que estamos estudiando se lo menciona por primera vez, y es, ¿no es cierto?, en Shemot, Éxodo 16, también se lo menciona en Bemidbar, en Números, en el capítulo 11, en Devarim, Deuteronomio 8, estos 2 casos haciendo referencia a lo que relata Shemot 16. Bienvenidos, hermanos. También lo vemos nombrado en Josué capítulo 5. En Josué es importante la mención porque es cuando ya el pueblo entra a tomar posesión de la tierra que se les había prometido, reciben la promesa, y a partir de ese momento deja de haber maná.
Es decir, que el maná se derramó sobre Israel durante esos 40 años. Solamente en ese tiempo. Después dejó de haber maná, según el relato de la Escritura. Bien, también se lo menciona en Nehemías 9, recordando las cosas que había ocurrido en el desierto, en el Salmo 78 y también en el Salmo 105, se lo menciona en Cantares, verso 4, y ya en los textos del Nuevo Pacto, hablar del maná, que viene del griego maná, bien, solamente en Juan capítulo 6 y en el segundo capítulo de Apocalipsis o Revelación. Estas, si lo pensamos, la verdad que son pocas menciones del maná en la Escritura, ¿no? Se menciona de esas veces. Ahora bien, hay una particularmente importante, o dos. Primero, la primera en Shemot 16, porque es la que estamos estudiando. Pero también hay otra muy importante en Juan capítulo 6, porque ahí el propio Yeshua va a hablar del manjú, del pan del cielo. Y él le llama pan del cielo. Bien. Entonces, vamos a ver justamente este tema, Yeshua y el pan del cielo. ¿Qué significa, qué representa este pan del cielo? ¿Es un tipo de algo? Eso es lo que vamos a ver. Primeramente, sabemos que es algo literalmente ocurrido. El Eterno produjo un milagro ahí en el desierto. Habría algo, por lo que vemos, algún testimonio de que ha vuelto a ocurrir en algún momento excepcional, pero particularmente es un milagro de carácter físico, realmente aconteció y la gente comió de eso durante 40 años estando en el desierto. Y se ve que su valor nutritivo es perfecto porque mayormente por ahí se cansaron un poco de comerlo, pero estuvieron sustentados varias generaciones ahí en el desierto. Bien, entonces leíamos en este capítulo 16, verso 4, que Yahvé le dijo a Moshe: he aquí yo hago llover para vosotros pan de los cielos, y saldrá el pueblo y recogerá la ración diaria cada día, a fin de que yo lo pruebe si anda en mi Torah o no. O sea que la finalidad de ese pan del cielo es probar a las personas, es sustentarlas, es auxiliarlas, es ayudarlas en el momento de necesidad, pero también es una forma de probarnos, ¿sí? Pero ¿cómo nos va a probar a nosotros si nosotros acá no cae maná? Acá no está cayendo maná. ¿Cómo nos va a probar a nosotros? Bueno, lo vamos a ver ahora estudiando o leyendo el testimonio de Juan en el capítulo 6. Y dice lo siguiente desde el verso 1. Vamos a leer varios versos de este capítulo 6 de Juan, porque llama la atención, ¿no es cierto? Todo el desarrollo habla de la provisión del Eterno en tiempos de necesidad. Dice el verso 1 de Juan 6, después de estas cosas, Yeshua se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberíades, y lo seguía mucha gente, porque veían las señales que hacía en los enfermos. ¿Por qué lo seguían? Porque veían las señales, ¿sí? Pero Yeshua, ahí se nos ha quedado minúscula, subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la solemnidad de Pesaj, dice Juan. Y Yeshua, pues, alzando los ojos y observando que venía hacia él mucha gente, le dice a Felipe: ¿de dónde compraremos panes para que coman estos? Piensa Yeshua en darles de comer y piensa en darles pan, ¿sí? ¿Por qué? Porque los ve que tienen hambre. Entonces, ¿qué pasa? Vemos al Mashiach atento a las necesidades de las personas. Él ya tenía una experiencia, estuvo con ellos allá en el desierto y los escuchó quejarse y muchas veces lo hicieron enojar a través de sus quejas. Y ahora de nuevo pero ahora está físicamente en un cuerpo de hombre y está viendo esta necesidad en ellos. Y le pregunta a Felipe: ¿de dónde compraremos panes para que coman estos? Y le dice Felipe: 200 denarios de panes no bastarían para que cada uno tome un poco. Bien, está pensando Felipe
porque había un grupito de entre los discípulos que, ¿no es cierto?, se encargaban de que hubiera recurso económico para que el ministerio se pudiera trasladar, para que Yeshua pudiera sostener él y ellos en ciertas necesidades. Y no sé cuánto tendrían, pero capaz que tendrían 200 denarios y con lo que tenemos no nos va a alcanzar para comprarle pan a toda esta multitud. Le dice uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Kefa, Simón Pedro: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Bueno, muy apropiado los 2 panes de cebada. ¿Por qué? Porque dice que estamos cerca de la fiesta de Pesach, que es la fiesta de la recolección de la cebada. Bien, ¿qué va a servir este poco recurso para tantas personas? Dijo Yeshua: haced recostar a los hombres, y había mucha hierba en el lugar. Se recostaron pues los varones, y eran como 5.000. Así que bueno, 5 panes y 2 pececillos, bueno, no iba a alcanzar para mucho. Vemos también el significado profético acá de estos 5 panes, ¿sí? A pan, estamos viendo, ¿no es cierto?, fue sustento en el desierto. Este pan, para los que van a comer, es sustento para los que están allí aguardando. Y estamos hablando de 5 panes, ¿verdad? Y dice la Escritura: no solo de pan vivirá el hombre, porque también el enemigo, estando Yeshua en el desierto, también haciendo los pasos delante de nosotros que hacemos en camino a la libertad, porque Yeshua empieza su ministerio como se lo debe hacer cualquier creyente, cualquier persona que vuelve a Israel y es sacado de Egipto. El primer paso es el lavamiento. O sea, lo primero que hizo Yeshua, ¿qué se hacía con los que recibían o reconocían, ¿no es cierto? Y aún hoy día reconocen en Yeshua al Mashiach prometido por el Elohim de Israel, Yahvé, el Eterno. El primer paso, ¿cuál es? Que la gente pase por las aguas. Se hace ese rajatz, ese lavamiento. Y ¿no es cierto? Rajatz es el bautismo, es una forma de rajatz, pero rajatz es el mandamiento de la Escritura, que aquel que viene saliendo de la idolatría, que viene saliendo de la impureza, que viene saliendo de estar lejos, lo primero que tiene que hacer es purificarse. Es lo que manda la Torá. Entonces Yeshua lo primero que hace es ir a hacer eso. Y le dice Juan: Moré, esto no le corresponde a usted, usted no tiene impureza. Dice: deja, porque es conveniente que se cumpla toda justicia. ¿Qué hace Yeshua? Está yendo delante de nosotros en lo que hay que hacer. Y el paso siguiente es el paso que tuvo Israel al salir de Egipto también: ir al desierto. Entonces dice que fue llevado por el Rúa al desierto. Y mis hermanos, ese es el siguiente paso que debemos tener nosotros. Lo primero que has hecho al decidir dejar atrás tu vida anterior es que estás como en la nada. ¿Y ahora qué hago? Ya no puedo darme las licencias que daba antes, y empiezo a sentir esa necesidad. Y empieza a surgir en mí algún egipcio y dice: ¿te acordás lo lindo que estábamos allá antes? Y empieza a pensar. Y entonces clamamos al Eterno: sosténgame, Adonai, porque mis tendencias a las que estaba acostumbrado a entregarme libremente antes me tiran con toda fuerza. Entonces el Eterno da su provisión. ¿Cuál es su provisión? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Eterno. Y esa palabra que sale de la boca del Eterno está principalmente plasmada en esos 5 libros de la Torá. Por eso son esos 5 panes. Y los 2 peces, y bueno, ¿qué dice Yeshua? Hay que los voy a hacer pescadores de hombres. ¿Qué quiere decir? Esos 2 peces representan a las 2 casas que conforman a Israel, la casa de Judá y la casa de Efraín. Así que ahí están representados. Bien, y se recostaron pues los varones en número
como de 5.000. Entonces los hombres, después que habían, vamos a saltear este pasaje, comieron todos. Y vamos al verso 14. Entonces los hombres, viendo la señal que había hecho Yeshua, decían: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Quién es ese profeta que había de venir al mundo? Pues el que anunció Moshe allí en Devarim, Deuteronomio, al final de su vida. Dice: profeta como yo les dará el Eterno. Entonces ellos están diciendo: este es el que había dicho Moshe. Bien, cuando se hizo la tarde, los discípulos bajaron al mar, todo esto después que había sucedido el milagro de la alimentación de los 5.000, bajaron al mar y entrando en una barca iban al otro lado del mar hacia Capernaum. Había ya oscurecido y Yeshua no había llegado a ellos. Entonces ellos parten nomás. Cuando dice en el verso 19, cuando habían remado cosa de 25 o 30 estadios, ven a Yeshua andando sobre el mar, acercándose a la barca y tuvieron temor. Bueno, y todos conocemos ese pasaje. Pero venimos de ese momento en que se ha producido la alimentación de los 5.000 con pan y peces también. Cuando la gente vio pues que Yeshua no estaba ya más allí donde había sucedido el milagro, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscándole. Y hallándolo al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Les respondió Yeshua y dijo: de cierto les digo, me buscáis no porque visteis las señales, sino porque comisteis de los panes y os saciasteis. ¿Por qué? Porque las señales lo señalan a Él, mientras que los panes señalan el satisfacer una necesidad y nada más. Entonces Él les reclama eso. Piensen qué están significando estas señales. Bien, y les dijeron entonces ellos: ¿qué señal la haces tú? Pues, ¿cómo que señal? Acaba de ser una señal tremenda. Para que veamos si te creamos, ¿qué obra haces? Y le dice: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Entonces dicen ellos, como reconociendo, esto que ha pasado ahora nos recuerda lo que pasó allá en el desierto y que está relatado ahí en Shemot, en Éxodo 16. Pan del cielo les dio a comer. Y acá es donde Yeshua va a hablar de aquel milagro. De Éxodo 16:4. Yeshua les dijo: de cierto os digo, no os ha dado Moshe el pan del cielo, sino mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Entonces, está diciendo algo muy importante Yeshua acá. ¿Por qué? Porque está hablando de que la Torá, como norma de vida, es algo muy bueno, ese sustento. Pero cuidado, esa Torá es el Eterno mismo, es el propio, y su manifestación en la tierra es el propio Yeshua, conduciéndonos, sustentándonos en el desierto, con esos, podríamos decir, 5 panes. Entonces, este maná es un tipo de Yeshua. Es algo para ayudarte a sostenerte ahora que ya no tenés aquel pan que estaba muy interesante, pero te cobraban algo que era tu libertad. Entonces Él dice: yo soy el que te va a sustentar ahora que has decidido dejar atrás el entregarte plenamente a satisfacer todas tus tendencias. Yo soy el que te va a sostener. Yo soy el maná ese en el desierto. Porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Y acá Yeshua ya está hablando de sí mismo. Está usando el maná para hablar de sí mismo. ¿Sí? Ahí en Juan 6. Y dice, ellos le dijeron: Adón, danos de ese pan. Yeshua les dijo: yo soy el pan de vida, el pan de la vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás.
pero siguen presentes esas palabras de Yeshua. Ustedes no vienen por las señales o por el significado de todo esto, sino porque les satisfago una necesidad básica. Entonces él está reclamando que esto les satisfaga a ustedes algo más que sus necesidades básicas. Y acá es donde está entrando el tema de que aún en este sustentarnos en Yeshua estamos siendo probados. Bien, de cierto les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida, dice Yeshua. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, ¿verdad? Porque atendieron, lo que miraban era satisfacer su necesidad inmediata, no estaban mirando al dador del maná. Este es el pan que desciende del cielo para que quien coma de él no muera. Y antes de ir a la conclusión, vamos a ir a lo siguiente. Este es el que sustenta en el desierto, pero dice, yo los voy a probar si andan en mi ley o no. A través de Yeshua nos vemos sustentados. ¿Por qué? Porque Él es quien provee para las necesidades. Pero ¿saben una cosa? Se usó a Yeshua de una manera muy particular en las naciones. Se lo usó para que nos sustente. A través de Yeshua creamos una nueva religión de la cual comer. Pero fuimos probados en la dispersión. No hablo de esta generación, hablo de todas las generaciones desde allá, desde que se desvirtuó todo. Fuimos probados en que si Yeshua ya cumplió toda la Torá, ¿para qué la vamos a cumplir nosotros? Entonces dice, les voy a dar el pan de vida para ver si andan en mi ley o no. ¿Y qué se hizo en las naciones? Se tomó a Yeshua, pero no se anduvo en su ley. ¿Se dan cuenta cómo Yeshua fue usado para probar a la humanidad? También. El pan, eso fue el sustento en el desierto, pero dice, pero voy a usar este pan para probarlos. Yeshua también ha sido el sustento para las naciones y también ha sido usado para probar a las naciones. A los dispersos, ¿qué van a hacer ahora que a través de Él tienen todo perdonado? Y bueno, ya está satisfecha nuestra necesidad, ya nos perdonaron todo. Ahora sigamos en pos de nuestras propias apetencias. Y ese ha sido el resultado. Y mis hermanos, esto es lo que estamos haciendo en este tiempo. Es un retorno a decir, no miremos tanto el pan de vida, sino miremos a qué refleja el pan de vida. Pero hay algo más fundamental, y que lo vamos a ver en esta conclusión, aunque una conclusión no se debiera usar para dar más desarrollo. Vamos a desarrollar un poquito todavía. Pero fíjense lo siguiente. ¿Qué dijimos que, en relación a qué dijimos que se menciona el manjú o el maná en Josué? Que allí, ¿qué pasó? ¿Qué dice Josué? Ahí dejó de haber maná. ¿Va a pasar lo mismo con Yeshua? ¿También es una provisión para el desierto? Esa es la gran pregunta. Bien, en el desierto se dio pan del cielo para sustentar al pueblo hasta que entró a la promesa. Y el nuevo pacto ofrece, ¿cuál promesa era aquella? La promesa de recibir la tierra. Pero el nuevo pacto ofrece una promesa mayor. ¿Cuál es la promesa mayor? Pondré dentro de vosotros mi ruaj y haré que anden en mis estatutos, guarden mis preceptos y los pongan por obra. El pan era para probar eso, si andábamos en eso. Eso lo dice Ezequiel 36, 27. A través de esta promesa recibiremos también la de los primeros pactos, Eretz, la tierra, porque dice también Ezequiel, después que les dé mi ruaj, mi espíritu, habitarán ustedes en la tierra que di a tus padres, y ustedes me serán por pueblo, y yo les seré a ustedes por Elohim, por el
gran y supremo poderoso de ustedes. Ahora, hasta que a través de la promesa del Ruach seamos transformados, que es lo que dice Shaul Pablo en 1 Corintios 15:51, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, a la final trompeta seremos transformados. O sea que va a haber un cambio sustancial muy grande en nosotros a la venida de Yeshua, donde vamos a ser plenamente, ¿no es cierto?, tocados por el Ruach al punto que va a cambiar, el Eterno va a poner su mente en nuestras mentes y su corazón en nuestros corazones. O sea que ya no voy a necesitar, ya no voy a estar tan batallado por mis tendencias, porque voy a ser transformado. ¿Se entiende? Yo necesito ahora el sustento, el pan de vida, porque estoy batallado por mis tendencias. Bien, hasta ese tiempo solo podemos guardar los mandamientos guiados por el Ruach, sí, pero imitando el modelo de Yeshua. No porque nos nace, pero tenemos el modelo y lo podemos imitar. Las tendencias nuestras no son a obedecer, pero entonces ponemos en ejercicio la emuná, el creer, confiar y obedecer. Y dice Shaul ahí en la carta a los de Corinto, dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero lo que va a quedar al final va a ser el amor, porque recibida la promesa, hay que tener esperanza, transformada nuestras mentes, hay que obedecer, si esa va a ser nuestra tendencia. ¿Se dan cuenta por qué solamente lo que va a quedar es el amor? La emuná, la fe, en su sentido de creer, que voy a creer si ya veo, ¿no es cierto? Que voy a confiar si veo la promesa cumplida, y que voy a obedecer si lo que me están mandando en realidad está en mí. ¿Se dan cuenta? La emuná va a pasar. Ahora es un elemento fundamental para que nosotros alcancemos la vida perdurable. Pero el Eterno nos promete, y esa es la promesa del nuevo pacto, que seremos transformados a través del Ruach. Y pondremos de manera natural por obra, o sea que ya no vamos a tener que obedecer. Hermanos, cuando les da sueño a la noche y ya está, y se van a dormir, ¿alguien los tiene que obligar? ¿Están obedeciendo? No, tengo que obedecer, que me tengo que ir a dormir. ¿Qué tengo? No, que tengo un sueño, me voy a poner la cabeza armada. Acá. Al mediodía y tu señora te trajo unas milanesas y si no, me las voy a tener que comer por obediencia. No, ¿qué obediencia? Te encanta comerte las milanesas. Está en ti. Y esta es la promesa del Ruach, que va a ser para nosotros un deleite guardar sus mandamientos. Entonces ya no habrá obediencia. ¿Se dan cuenta en qué sentido decimos que el Mashiach, en su forma de sustento para el desierto, también como en el desierto, es hasta que se llegue el cumplimiento de la promesa? Por eso entraron a la tierra prometida y ya no hubo más maná. Y dice Juan, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, así que debe andar. Hay que esforzarse para obedecer, hermano, y es así. Hasta que se cumpla la promesa del Ruach y seamos completamente transformados, tenemos provisión, el pan del cielo, quien es Yeshua. Y dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y ciertamente, el pan que yo le daré por la vida del mundo es mi carne, como dice en Juan capítulo 6, el verso 51. Y concluimos diciendo, a través de las palabras de Jeremías capítulo 31 verso 34, y no enseñará más cada cual a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, conoce a Yahvé, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahvé, porque perdonaré su maldad y no me acordaré más de sus pecados. Este es el significado entonces del maná, es un tipo de Yeshua. Y así como el maná fue provisto para el tiempo del desierto, así también Yeshua es provisto hasta el tiempo del cumplimiento de la promesa.
Después, Él va a ser quien reine. Pero una nación de Coanim, ¿no es cierto?, de sacerdotes que llevan escritos en sus mentes y en sus corazones esa ley, ese maná. Amén. Bien, yo los invito a que vamos a escuchar un aporte y después nos vamos a poner de pie. Sí, José. Sí, cómo el Eterno va complementando perfectamente los tiempos, ¿no? Porque esta mañana hablábamos también digamos, una palabra relacionada en lo que es la reflexión del maná, y bueno, o de parte. A lo que quiero aportar es cómo realmente, claro, el pueblo al salir necesitaba del maná porque era lo primero que se necesitaba para sustentarse, ¿no? Y justamente volviendo a repasar lo que esta mañana decíamos, trayéndolo justamente a acotación, es que en algún momento sí necesitamos, nosotros que estamos saliendo de la esclavitud del pecado, necesitamos ese aporte para poder subsistir, digamos, este tiempo, justamente el tiempo en el desierto, claro, sabiendo de quién viene, ¿no es cierto? Lógicamente que después ya, como estamos viendo, lo estás transmitiendo, no va a hacer falta, pero sí tener presente que en este tiempo sí hace falta. Y repasando justamente lo que decía, nada más que el versículo 1 y el 2 de Shemot 20, dice, Yuhebahai pronunció estas palabras: yo soy Yuhebahai tu Elohim, que te he sacado del país de Misrayim, de Egipto, del lugar de esclavitud. O sea que, y después viene todo lo que es lo que es el conocido decálogo, justamente, o las palabras para poder sustentarnos en el desierto, todo lo que es las 10 palabras, ¿no? Pero lo primero que aparece es eso, el reconocer que Él es el dador de todo. Entonces el manjú, el maná, justamente, provisión divina, por decirlo así de una manera, es lo que sustenta a nuestras vidas hoy día, para que acabamos de salir del desierto, más allá que en algún momento el Eterno lo permita, no lo vamos a necesitar. ¿Por qué? Porque vamos a estar ya en nosotros, ¿no es cierto? Pero ahora sí necesitamos, y lo importante que es que sepamos de que ahora el proveedor, el dador, el Eterno, Yuhebahai, es el que a través de Yeshua, el enviado, nos da el sustento, no otras cosas, no, claro, las enseñanzas de hombre. Y dice Yeshua, yo soy el pan de vida, ¿sí? Entonces, mis hermanos, dos cosas también. Porque a mí también, mi testimonio también es que yo vivía muchos años conflictuado porque decía, está bien, puedo exhibir algunos frutos del Espíritu, pero yo noto que mis tendencias no han cambiado. Y la Torá me enseñó a aceptarme. Por supuesto que tienes tendencias a la desobediencia. Lo que tienes que hacer es no seguirlas. Pero no te sientas mal por tener tendencia a no obedecer. No te sientas mal, porque esa es la promesa, que vamos a ser transformados a la venida del Mashiach. Es decir, al cumplimiento de la promesa, y hasta que la promesa se cumpla, es desierto. Transitamos el desierto. ¿Y cómo voy a hacer? Ahí está el pan de vida. Sigamos, alimentémonos, comamos la carne de Yeshua, comamos, Él es el pan, de Él nos alimentamos. ¿Cómo hago para guardar la Torah? Como Él hizo. Y fundamentalmente a través de todo lo que podamos sacar de nuestros seres, porque se nos ha dado la capacidad de amar. Eso lo tenemos. Podré tener malas tendencias, pero tengo la capacidad de amar. Hermano, concéntrate en eso y guardemos la Torá con ese. Y Él es nuestro sustento. Pero no siempre será así. Llegará un momento que seremos, dice la palabra, transformados. Amén. Y a la estatura y a la imagen, porque así vamos a ser restaurados al principio. ¿Cómo fue hecho el ser humano al principio? A imagen y semejanza del Eterno. Mis hermanos, entonces yo los invito a ponernos de pie.